buenas noches, bienvenidos a Senado Noticias Central. Como siempre, revisamos hasta ahora de la noche todas las informaciones que marcaron esta jornada en el ámbito legislativo día miércoles 18 de octubre. Soy Betsabe Fuentes, los invito ahora a revisar los titulares que hemos preparado para usted. Sala despacha tercer trámite, proyecto que crea una Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. La Comisión de Hacienda culminó el debate del proyecto sobre mecanismos de estabilización del precio del cobre para la pequeña minería. La Comisión de Defensa conoció más detalles acerca del fin de la vida útil del satélite nacional Fasad Charlie y su reemplazo. Y comenzamos con la revisión de lo que fueron los proyectos debatidos en la sala de sesiones. Uno de ellos tiene que ver con la creación de la Dirección General de Concesiones para Obras Públicas de nuestro país. ¿De qué se trata este proyecto y qué otras iniciativas se vieron en la sala de sesiones por nuestros legisladores? Lo vemos en la siguiente entrevista del periodista Cristian Reyes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como es habitual, en la edición central de Senado Noticias nos adentramos en lo ocurrido en el Pleno, en la sala de sesiones que llevamos hasta usted en vivo y en directo, y donde usted pudo apreciar hoy, en un horario quizás que no es el habitual, pero el debate, la votación de distintos proyectos de ley. Y para adentrarnos precisamente en cada una de estas materias, al menos en las más simbólicas, nos acompaña el senador Víctor Pérez, a quien le agradecemos su presencia. Senador, muy buenas noches. No, muchas gracias. Senador, conocer, por ejemplo, vimos su intervención respecto a la creación de la Dirección General de Concesiones, un proyecto que se va ya a la Cámara de Diputados en tercer trámite. La gente como que puede confundirlo quizás con este otro proyecto de Fondo de Infraestructura, CETOPA. ¿Qué es lo que busca este proyecto? ¿Qué rescata usted de él? A ver, yo creo que el crear la Dirección de Concesiones en el Ministerio de Obras Públicas, después que hemos llevado casi 15 o 20 años de concesión en nuestro país, como que llama la atención, dice, pero ¿cómo lo hacían antes? Y lo que pasa es que antes era una dirección que era básicamente con personas a contrata y a honorario, yo diría más bien honorario, como el 80% de personas contratadas a honorario, dependía de la Dirección de Obras Públicas y por lo tanto tenía una estructuración algo precaria. Lo que se hace ahora, es decir, sabe, el Ministerio de Obras Públicas, dentro de las cosas relevantes que va a hacer, es concesiones, y por lo tanto va a tener una dirección con profesionales, con planta, igual como la Dirección General de Agua, igual como la Dirección General de Vialidad, o sea, con fuerza propia. A mí me parece que administrativamente eso es un paso adelante, porque si bien es cierto, hemos sido exitosos, si uno mira los últimos 20 años en materia de concesiones, también la precariedad con que se estructuraba esto significó que tuviéramos el Maucate, que fue un escándalo con recursos de concesiones, y por lo tanto también el hecho de que no tuviéramos una dirección de concesiones muy fuerte hace que hubo una suerte de parálisis en determinado y el dinamismo que en algún momento se vio con respecto a obras concesionarias se fue disminuyendo, paralizando. Por lo tanto creo que buena línea, pero la pregunta que haces tú es correcta, porque hace pocos días atrás o semanas atrás aprobamos lo que se llama un fondo de infraestructura, que es verdaderamente una instancia para visualizar proyectos y buscar formas de financiamiento, que era absolutamente necesario. ¿Cómo conversan estos dos proyectos? Que son parte de un abanico de modernización. Claro, ¿cómo conversan estos proyectos? A mi juicio no está 100% claro. Yo espero que conversen adecuadamente, pero las realidades son las realidades y muchas veces gente que está en una determinada institución con otra que tiene similares atribuciones, a veces no conversan y se generan confusiones, dualidades y esfuerzos múltiples. Por lo tanto, nosotros le expresamos al ministro, no contestó hoy día en la sala, pero en el resto del proyecto espero que que este fondo de infraestructura, que era como lograr recursos, sea para lograr recursos y la Dirección de Concesiones para aplicar todos los recursos de los proyectos que técnicamente ellos valoran. Pero es un tema que sin duda hay que tener presente, porque yo soy un convencido que Chile retome la senda de crecimiento, de inversión. La ley de concesiones es fundamental. Con un factor descentralizador. Además, es un factor para llevar adelante proyectos que muchas veces tienen interés público, pero no tenemos la capacidad de financiarlo. Apalancar era mucho el término que se ocupaba al momento de la discusión. Financiar, por ejemplo, decir, ¿sabes? Nosotros necesitamos tener una ruta costera, por decir algo. No hablemos de rutas por allá en la Biobío, a propósito de la autopista Litata, mejor, ¿no? Mejor que no hablemos de ese tema. Costera, entonces, pero no, cuesta tanto y no tenemos todos los recursos. La ley de concesiones. Qué bueno que me tocaste tú
la ruta del Itata, porque es una ruta Emblemática absolutamente necesaria, pero cuyo contrato fue mal hecho y por lo tanto tenemos un cobro extraordinariamente alto, casi 5.000 pesos. El más alto del país a casi nivel 5.000 pesos. La obra no tiene los estándares ni de seguridad ni calidad óptimos y por lo tanto la gente dice, ¿por qué estoy pagando casi 5.000 pesos en una ruta que es algo peligrosa? Y por lo tanto siempre hay que tener presente cuando uno utiliza la ley de concesiones que los contratos que se firman para ejecutar la obra son claves. Si firmamos un mal contrato vamos a tener la experiencia como por ejemplo la ruta del Itata. Estamos hablando con el senador Víctor Pérez a propósito de los temas vistos hoy en la sala del Senado y esta creación de la Dirección General de Concesiones, un tema donde, como bien apuntaba el senador, también se mejora el tema de la planta funcionaria, que es algo que se ha venido dando en Cancillería a propósito de lo de CERNAC, que también vimos ayer, entre otros puntos, y un proyecto que pasa a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Y eso te ayuda también a mantener profesionales, por lo menos mediano plazo. De repente tú tienes pura gente contratada en horario de calidad, se te va luego a otras instancias y por lo tanto se va perdiendo esa capacidad técnica, esa masa crítica que es absolutamente necesaria para proyectos que son necesariamente de mediano y largo plazo. En honor al tiempo, senador, vamos al otro punto porque hoy estaba previsto en la sala que se viera el tema de Televisión Nacional de Chile que podría ser abordado en sesión especial el próximo martes, pero ustedes pidieron como sector, como bancadas, una postergación de este debate, quieren tener antecedentes, ¿de qué se debe? A ver, la bancada socialista había pedido hace pocos días tras segunda discusión, nosotros pedimos aplazamiento de la votación porque queremos verdaderamente recibir una explicación más específica, más concreta por parte de la autoridad de gobierno. En el cuatrienio 2010-2013, si uno ve año a año, Televisión Nacional tuvo utilidades. A partir del 2014, 2015, 2016, 2017, Televisión Nacional ha tenido profundas pérdidas. Y si esas pérdidas no se cubren, puede entrar una sesión de pago. Pero queremos saber que si se le vamos a dar una determinada cantidad de recursos, que no es menor, se le va a garantizar al país, no a nosotros, sino que al país, porque estos son recursos de todos los chilenos, se le va a garantizar al país que va a ser una administración eficaz y eficiente. Y eso yo creo que no está. Segundo, tampoco está por qué llegamos a esta situación de pérdidas, si antes teníamos utilidades. Indudablemente la industria de la televisión hoy día ha cambiado, es distinto, y ya no, los canales grandes de antaño ya tienen competencia con canales que funcionan a lo mejor en un departamento. Pero creo que no es esa la explicación por la cual la Televisión Nacional está en una situación tan desmedrada en materia económica. Yo creo que falta por qué llegaron a esta situación y cuáles son las medidas estructurales que se toman para que no vuelva a haber este despilfarro de recursos de perder 6.000 millones en un año, 4.000 en otro, y no se tomaba ninguna medida real. Y hoy día requieren una cantidad de recursos significativa. Y cuesta votar un proyecto que significa traspasar recursos de todos los chilenos a una empresa que nadie asegura de que no va a seguir perdiendo plata. Ahora, probablemente Televisión Nacional, yo diría que está en el subconsciente nacional. Están los chilenos, yo soy mucho más joven que todos ustedes, digamos, y en un momento dado en la región del Biobío el único canal que había era Televisión Nacional, por lo tanto tiene para nosotros en la región del Biobío una significación especial. Además partía a las 6 de la tarde y terminaba a las 12 de la noche. Por algo se llama Televisión Nacional, además. Claro, entonces cuesta tomar una decisión dura frente a un canal que tiene ese, yo diría, vínculo particularmente con las regiones que en un determinado momento era lo único que teníamos para comunicar. Hoy día vivimos otra realidad, tenemos 100 canales, tenemos alternativas por jugar, pero el punto es que despilfarraron recursos, nos tienen que decir por qué lo hicieron y segundo, nos tienen que expresar con claridad cómo lo van a evitar a futuro. Y así con esa información esperamos que se aborde la información por parte de la sala, precisamente los antecedentes que tengan los senadores para pronunciarse al respecto. Más información de la sala, por supuesto, va a estar disponible en www.senado.cl porque fueron varias las iniciativas de ley que se realizaron en esta jornada del día de hoy. Junto al senador Víctor Pérez, a quien le agradecemos su presencia y lo saludamos porque está de cumpleaños el día de hoy. No diga nada, ¿eh? No vamos a decir nada. Los dejamos entonces de vuelta con el noticiero Senado Noticias y, como les decía, más informaciones a través de nuestras distintas plataformas. Le agradecemos como siempre a nuestro periodista de TV Senado, Cristian Reyes, por la entrevista de hoy. Más detalles de todo lo que fue la información respecto al proyecto de concesiones, como también todos los que se vieron en la sala en senado.cl.
Nosotros avanzamos en otras materias, revisamos lo que despachó la Comisión de Hacienda porque concluyó el debate sobre el proyecto que establece mecanismos de estabilización para el precio del cobre, esto para la pequeña minería. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuál va a ser su futuro legislativo? Se lo preguntamos a esta hora al periodista Rodrigo Cruz, a quien ya comenzamos a ver en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Betsabe? Como señalabas tú, la Comisión de Hacienda finalmente despachó esta iniciativa que es el proyecto que crea un mecanismo de estabilización de precios del cobre. Esta iniciativa que partió en la Comisión de Minería, luego de ser aprobada en esa comisión, pasó entonces a la Comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque tenía que ver temas con recursos, que es lo que ve obviamente la Comisión de Hacienda. ¿De qué se trata? Este proyecto de ley crea un fondo que permitirá que la Empresa Nacional de Minería, la ANAMI, pueda otorgar créditos para los pequeños mineros cuando baje el precio internacional del cobre. Y al revés, cuando el precio vaya al alza, los pequeños mineros entonces deberán devolver este crédito a la ANAMI. ¿Con qué se busca con esta iniciativa? Estabilizar los precios y la producción del mineral rojo de los pequeños mineros por el fluctuante valor internacional que tiene este metal, el cobre. Esta es una medida que desde los años 70 que se implementa, pero de hecho y por decreto. Ahora, con este proyecto de ley que fue aprobado por la Comisión de Hacienda, se incorporaría como ley de la República. Esta es la diferencia que tiene entonces este mecanismo que tiene que ver con este proyecto de ley. Este fondo para solventar los créditos será siempre de 50 millones de dólares más lo que se recaude la Empresa Nacional de Minería, la ANAMI, de lo prestado el año anterior. Aquí hay un pequeño cambio en cómo ingresó el proyecto de ley, como finalmente se despachó tanto de la Comisión de Minería como de la Comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque se eliminó la palabra hasta 50 millones de dólares. Se eliminó esa palabra y quedó permanentemente 50 millones de dólares. ¿Cuál es la idea de este cambio que se realizó a este proyecto de ley? Es que gobierno que sea, siempre va a tener que dejar entonces un fondo de 50 millones de dólares para estabilizar el precio del cobre cuando entonces el precio internacional suba y se puede ayudar entonces a los pequeños mineros. Cuando estaba la palabra hasta, según los senadores tanto de la Comisión de Minería como de la Comisión de Hacienda, perfectamente podía un gobierno generar mucho menos dinero para este fondo, porque como era hasta, permitía entonces esa opción. Sacándole esta palabra, entonces se deja permanente estos 50 millones de dólares, que fue un tema aplaudido por tanto los integrantes de ambas comisiones como también el Ejecutivo, quien se dio finalmente a eliminar, entregar una indicación para eliminar esta palabra hasta. Respecto a todo lo que tiene que ver con recursos y lo que se trata este proyecto de ley, escuchemos las palabras de uno de los integrantes de la Comisión de Minería, que fue uno de los que presentó algunas de las indicaciones a este proyecto de ley, y también al presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Carlos Montes. Una gran demanda de la pequeña minería y que permite que cuando el precio está por encima de cierto valor se disminuye, y cuando es a la inversa el fondo se pone. Entonces permite que a los productores les tienen estabilidad en los precios. Esto quiere decir que cuando el precio internacional de la libra de cobre es bueno, supera cierto margen, entonces a los mineros que son de la pequeña y mediana minería, esto es hasta 2.000 toneladas, que entregan al ENAMI, se les entrega un crédito, de tal manera de que no vendan sus herramientas, sus compresores, sus herramientas de trabajo, y después cuando el precio sube de cierto margen, entonces se les descuenta esos recursos. La idea de esta iniciativa es que este mecanismo sea algo permanente, que no dependa del gobierno de turno, sino que sea un mecanismo permanente entonces para ayudar a los pequeños mineros en estos momentos complicados del fluctuante precio internacional del cobre. ¿Qué pasa con esta iniciativa ahora? Pasa inmediatamente entonces a la sala ya para su votación final y así pueda despacharse ya este proyecto de ley desde el Senado, Betsabe. Perfecto, Rodrigo Cruz, periodista de TV Senado, con toda la información respecto a este proyecto de la Comisión de Hacienda. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches.
Vamos a revisar lo que ha pasado en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos del Senado, que durante esta jornada avanzó en lo que es este proyecto que crea plantas desalinizadoras por parte del Estado. Una iniciativa entonces que sigue avanzando por parte de esta comisión, entrega facultades al Estado para crear este tipo de plantas y ha impulsado el desarrollo de ellas en zonas como por ejemplo la región de Coquimbo y en la comuna de Leguera, no solo para el uso rural, sino también para el consumo humano y de riego. El objetivo principal es permitir que el Estado pueda enfrentar y entregar soluciones para la creciente escasez hídrica de las regiones del centro y norte de Chile. En total, el agua cubre, recordemos, la superficie terrestre, cerca del 97% es agua de mar y apenas entonces el 3% sería de agua dulce. Una iniciativa entonces que sigue avanzando en lo que es la discusión. Pasemos a escuchar algunas reacciones. Han ido ampliando los propósitos para los cuales pueden servir estas plantas, que creo yo que van en el sentido absolutamente correcto. O sea, las plantas tienen que servir a una función multipropósito porque son grandes construcciones, intervienen en el borde costero, requieren recursos y el agua hoy día está escasa para el consumo humano, pero también para las actividades productivas, tanto mineras, industriales como agrícolas y de generaciones de energía. Entonces, el modelo que ha presentado hoy día la Dirección de Obras Hidráulicas, en mi opinión, es muy importante porque va marcando el camino por donde debemos ir. La normativa es que hagan converger los distintos propósitos en una sola marco legal y yo creo que eso apunta en cierta manera la iniciativa que ha sido presentada. Ya la producción multipropósito de agua para distintas áreas, que no solamente, lo prioritario indudablemente el consumo de las personas, es un derecho humano fundamental. Y por lo tanto, lo primero que hay que pensar en ello. Segundo, también sector agrario. Hay países que están desarrollando su agricultura en base a agua desalinizada. Y la Comisión de Defensa conoció detalles de lo que será el fin de la vida útil del satélite nacional llamado Fasad Charlie. ¿Por qué se va a finalizar este satélite y cómo va a ser reemplazado? Lo vemos a continuación. En su rol de presidenta del Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial de nuestro país, la titular de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, expuso ante los senadores de la Comisión de Defensa Nacional acerca del sistema satelital de observación de la Tierra. Esto tras 5 años de órbita exterior por parte del satélite Fasad Charlie, el cual en rigor terminó su vida útil en diciembre de 2016, pero por ahora sigue trabajando hasta que falle su soporte computacional, batería o se agote su combustible. Sin embargo, dado que no hay un satélite que de forma inmediata esté en carpeta para reemplazarlo, desde el Ejecutivo se garantizó que los insumos que brinda para múltiples áreas, aun cuando deje de operar, seguirán siendo suministrados por parte de terceros. El presidente de la Comisión de Defensa, senador Valdo Purquiza, evitó hacer juicios sobre las decisiones tomadas en este aspecto, pero sí confirmó contactos para reponer la presencia chilena a nivel satelital sin depender de intermediarios. Chile no puede tener todo lo que significa la cobertura para la ONEMI, para los desastres naturales, para el sistema agrícola, para los ministerios y también para la defensa, no puede estar si no tiene cobertura satelital. Chile tiene en este minuto un satélite, pero está vencido a partir de diciembre del año 2016 y por lo tanto en cualquier minuto vamos a quedar sin esa cobertura porque no se ha tomado una decisión. La Comisión de Defensa le ha pedido tanto al ministro de Defensa como a la ministra de Transporte y ha tenido ese apoyo para que se pueda renovar el sistema satelital y podamos tener esa cobertura. Una postura más crítica tuvo el senador Carlos Bianchi, quien indicó que al margen de la respuesta institucional realizada por la ministra Paola Tapia, Chile se ha perdido una oportunidad para comenzar lo antes posible con el proceso de posicionamiento de un nuevo satélite que brinde soporte en múltiples áreas de desarrollo más allá de los fines de defensa. Lamentamos que Chile se esté farreando y la adquisición de llegar a hacerla se demora 2 a 3 años posterior. Es decir, vamos a quedar a ciegas por un periodo de 3 años probablemente y vamos a tener que comprar un servicio habiendo tenido nuestro propio satélite. Entonces la ministra acá da cuenta más bien de una respuesta institucional, pero no asume el compromiso de quien debió haber liderado todo este proceso y debió haber permitido que los ministerios dejen un ítem para este presupuesto que nos permita adquirir este satélite, que, repito, en un país con tantas tragedias naturales como el nuestro, esto es vital, es fundamental. No se hizo. Lo tuvimos los años que lo tuvimos, le dimos clases a otros países que ahora sí lo adquirieron y nosotros quedamos sin este satélite.
Ante las consultas de los senadores, la ministra Paola Tapia desestimó que la cobertura satelital para nuestro país esté en riesgo. De acuerdo a la autoridad, el Consejo de Ministros sesionará el próximo 7 de noviembre para abordar nuevamente el tema y dejar sentadas las bases para un nuevo sistema satelital de observación de la Tierra durante la actual administración. La conectividad siempre va a existir, existen distintas formas, existen alternativas a través de los cuales uno puede buscar realizar una entrada gradual en la cual utilice otros sistemas disponibles y por lo tanto ese compromiso está. Tenemos que buscar cómo los distintos organismos públicos que se requieren y contar con este sistema puedan hacer un enlace, digamos, con la eventual colocación de este nuevo satélite y por lo tanto para eso es que estamos trabajando de forma muy coordinada por parte de todos los ministerios. Desde la Comisión de Defensa se acordó enviar una carta al Ministerio de Hacienda a modo de oficio, donde se solicita la consideración y estudios financieros que merite el caso para incluir la adquisición de un nuevo satélite o al menos sentar sus bases en esa dirección. Y con esta información llegamos hasta el final de Senado Noticias de esta edición central, miércoles 18 de octubre. Revisamos las principales informaciones legislativas, más detalles en todas nuestras redes sociales que ya comenzamos a ver en pantalla. Estamos en YouTube, en Instagram, también en Twitter, en senado.cl, tv.senado.cl y también estamos en un correo tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, que tenga muy buenas noches.